El Congreso colombiano aprobó la reforma a la Ley de Orden Público. Se trata de la ya denominada Ley de Paz Total, con la que el gobierno busca, entre otras cosas, iniciar diálogos con los grupos armados con el fin de pacificar al país. Acá está el informe. La iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Petro para acabar con el conflicto armado en Colombia, conocida como la Paz Total, ya tiene un marco jurídico, pues después de 4 debates, las plenarias de Cámara y Senado dieron su visto bueno a la propuesta. De la votación por el sí, 62 votos electrónicos, 1 manual, 63 en total, por el no, 4 votos. Ha sido aprobado el informe de conciliación de la ley 418 y sus modificaciones, presidente. Aprobado, gracias a todos. Con la luz verde de los congresistas, la paz total ya es política de Estado, con lo cual los próximos gobiernos tendrán la responsabilidad de dar continuidad a los diálogos y a la implementación de los futuros acuerdos. Que sea política de Estado, vincula a los gobiernos anteriores, a los gobiernos próximos en el cumplimiento de los acuerdos de paz que se han celebrado y en el cumplimiento de los acuerdos que vayamos a celebrar en el desarrollo precisamente de las competencias que se le entregan al presidente Gustavo Petro y a su gobierno, especialmente a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que tendrá la posibilidad de definir las regiones de paz, los comisionados de paz, integrar los equipos y definir los caminos con cada una de las organizaciones que hoy están por fuera de la ley en Colombia. Además, la reforma permite al gobierno adelantar las negociaciones de paz con las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. También da facultades al Ejecutivo para entablar diálogos con las bandas criminales para su sometimiento a la justicia. Una ley que básicamente lo que entrega son instrumentos al presidente de la República, al Alto Comisionado para la Paz, al Gobierno Nacional, que le permitirán caminar hacia lograr efectivamente la paz total en Colombia, una paz que va a tener una perspectiva y un enfoque regional, una paz que va a tener la posibilidad de hacer acuerdos parciales. Tras la aprobación de la ley, el gobierno anunció que en los próximos días se establecerán los equipos de alto comisionado para la paz para adelantar todos los acercamientos con los grupos armados. Me acompaña desde Bogotá, en Colombia, desde el lugar de la noticia, Daniel Mejía Lozano, es periodista y también director de Latinismo Televisión. Daniel, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación y bueno, pues celebramos esta noticia. Precisamente eso, ¿cómo están asumiendo los colombianos esta aprobación en el Congreso? Sin duda alguna estamos en un momento histórico. Esta decisión arrasadora en Cámara y en Senado del Congreso de la República es el mensaje de todos los colombianos que estamos cansados de vernos inmersos en una guerra que únicamente favorece a los Estados Unidos y favorece de alguna manera a los intereses económicos de unos cuantos. No queremos asesinarnos más entre colombianos. Este proyecto de la paz total que lideró el presidente Gustavo Petro y fue aprobado en el Congreso ha sido recibido por la opinión pública en el país de una forma positiva, con esperanza, ilusión, con esa política del amor con la cual se empezó este mandato de Gustavo Petro. Y hay que tener en cuenta que en el gobierno del presidente Iván Duque existió un gran retroceso a la construcción del proceso de paz que implementó el presidente Juan Manuel Santos, y en ese retroceso Colombia hoy se encuentra nuevamente en un escenario de conflicto armado permanente donde nos matamos entre colombianos, y eso al final del día únicamente favorece a unos sectores políticos que poco, digamos, o nada les interesa realmente ver un país próspero, un país que logre ese punto de equilibrio, ese bienestar social. La paz es necesaria y sin duda alguna esa noticia la recibimos bien hoy todos los colombianos. Daniel, y bueno, sin lugar a dudas acá hay dentro de poco muchas diferencias, ¿no? Con lo aprobado durante el gobierno de Juan Manuel Santos y que debió haberse continuado durante el mandato de Iván Duque. Hay que ver ahora los desacuerdos que hay todavía entre grupos armados y gobierno colombiano, Estado colombiano. Las negociaciones incluso pueden demorarse años, y en esos años pueden cambiar los gobiernos. Pese a que es ley, ¿no debería blindarse, digamos, o establecerse al menos de alguna u otra forma algo que obligue a su completa implementación?
y buena voluntad. Lo que enseña el proceso de paz de Juan Manuel Santos es que aunque ese proceso de paz dado, no lo fue. En el gobierno del presidente Iván Duque nos encontramos con un gran retroceso al proceso de paz y blindar este paz total para que a futuro no tengamos otro retroceso más. Digamos que cuando yo escuchaba la declaración del senador Alirio, en donde decía, no, pues ya se aprobó esto, entonces hay que acabar con la fuerza pública, pues yo decía, ¿hasta dónde llega el populismo de la extrema derecha en Colombia? La paz logra que haya justicia y con justicia, con reparación, con verdad, podemos hablar de un país donde realmente exista un Estado legítimo. Pero en un país, en un conflicto permanente, con corrupción, con mentiras, con falsedad, como digamos de alguna manera, volvimos a ese Estado fallido, a ese Estado ausente, porque Colombia es un Estado ausente en muchos territorios. Quiero contarles que hay regiones apartadas del país donde no llega el Estado colombiano. Y esa inequidad, esa pobreza extrema, el hambre, pues genera violencia. Hablar de paz es ponernos de acuerdo todos como colombianos. Hay que blindar jurídicamente el proceso de la paz total de Gustavo Petro. Debe ser blindado jurídicamente porque que haya sido aprobado hoy en el Congreso de la República de Colombia de una forma arrasadora no es garantía de nada. Y eso nos lo enseñó el proceso de paz de Juan Manuel Santos. ¿Pero cómo hacerlo? Pues hay que blindarlo ante la comunidad internacional y el Estado tiene que ser garante. Esa ley 418 de 1997, que hoy ha sido de alguna manera, que hoy ha sido modificada, que es la ley de orden público, tiene que blindarse este proyecto que se aprobó y la manera de blindarlo es sacarlo del Congreso y llevarlo a otros estamentos del Estado de manera tal que sea una reforma casi que constitucional. Yo no sé si en Colombia tenga que existir una Asamblea Nacional Constituyente nuevamente porque esta es una constitución que tiene muchos vacíos. Colombia es un país donde se hacen leyes todos los días, pero lamentablemente hay muchos vacíos en la constitución política y en este caso el tema de la paz es fundamental. La oposición y el Partido Centro Democrático lo que manifiesta es que la paz lo que busca es de alguna manera perdonar a todos los criminales, dejar que toda la delincuencia esté tranquila, que sigan delinquiendo, el narcotráfico, y no es así, no es así. El tema de la paz es ponernos de acuerdo como colombianos. Este tal vez es uno de los proyectos de ley más sólidos en la historia de Colombia, la paz total de Petro, porque es completamente incluyente, llega a todos los sectores. Naturalmente, en Colombia, igual que en todos los países del mundo, pues hay delincuencia, hay inseguridad. Pero la paz va mucho más allá de eso y toca unos temas muy sensibles del país que no se han querido tocar durante muchos años, durante muchos gobiernos, y que hoy sea esto una política de Estado es fundamental precisamente para redignificar el pueblo colombiano y para hacer que todas esas comunidades abandonadas sean actores de cambio, para transformar corazones de alguna manera, perdonar y poder así construir todos un país con miras al progreso, ¿no? Y precisamente con miras al progreso, con miras al futuro, Daniel, pues a ver, ha pasado ya más de medio siglo de conflicto armado colombiano, digamos, algunos altibajos, no, dependiendo de cuál fuera el gobierno, porque se implementaron negociaciones y todo eso. Las más adelantadas fueron las implementadas durante el gobierno de Juan Manuel Santos y ahora que se retoman con el gobierno de Gustavo Petro. Hablemos de corto o mediano plazo, ¿por qué no también extendernos hasta largo plazo? ¿Se augura paz total o hay fragilidad ahora, en este momento, digamos, actualmente, para llevar esa paz total a la práctica? O sea, me refiero entonces, ¿qué es lo que está pasando con grupos al margen de la ley, disidencias FARC? ¿Qué es lo que está pasando entonces también con las acusaciones hacia la fuerza pública? Yo creo que la oposición de la paz, que está fragmentada en unos escenarios políticos de ultraderecha, está buscando desestabilizar esa paz al futuro y quitar toda garantía. No les interesa. Les interesa más bien que fracase para que no pueda existir otra posibilidad y para seguir en esa guerra eterna que ha derramado tanta sangre en Colombia. Y lamentablemente lo que está buscando hoy esa ultraderecha del país es precisamente desestabilizar y quitar completamente la legitimidad de este proceso. ¿Y dónde encuentran ese punto débil? Lo encuentran en la transformación energética del país, lo encuentran en la inflación, en la gran dificultad económica que hoy se vive en todo el mundo con la subida del dólar, y entonces se aprovechan de todo esto para afectar la paz. Y uno se pregunta, pero ¿cómo así que los temas económicos afectan la paz total y por qué puede afectarla a futuro? Pues claro que sí. Los grupos de ultraderecha de Colombia
de alguna manera siempre han estado financiados por las empresas mineras, las grandes multinacionales, las petroleras, y digamos que el interés de estas grandes empresas ha sido de alguna manera también alimentar la guerra, porque así no existe un Estado legítimo y así estas multinacionales que no tienen arraigo en ningún territorio y solo dejan pobreza y miseria, pues pueden hacer y deshacer sin ningún tipo de legislación ni de control por parte del Estado. Entonces, lo que yo creo aquí frente a la pregunta es que para que en un futuro la paz total esté blindada, hay que tener una comunicación asertiva, porque acá también lamentablemente la comunicación muchas veces los medios están más inclinados hacia los escenarios de los grupos económicos que hacia los intereses generales. Y es lo que incluso se ha dejado ver a lo largo de toda esta semana de debates completamente importantes, necesarios, en la Cámara de Representantes, en el Senado, con esa tendenciosidad de los diferentes medios de comunicación. Daniel, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Buenas noches. Revisamos titulares. Iraníes se movilizan contra la arrogancia global. Millones en las calles condenan las agresiones desde Occidente. Reiteran férrea defensa de intereses nacionales. Rusia critica el accionar de Occidente. Advierte que no permitirá intentos de doblegación. Senado colombiano aprueba la ley de paz total. Ya es política de Estado y obliga a futuros gobiernos a mantener diálogos de paz. Gracias por acompañarnos. Buen fin de semana.